Bueno, en este primer video vamos a hablar del calentamiento, la entrada en calor. Dentro de la sesión de entrenamiento existen tres partes, bien concretas, bien definidas, cada una con su función. El calentamiento es una de ellas, es la primera que tenemos que hacer. Antes de empezar, incluso ya tenemos que tener planificado qué vamos a hacer en cada parte. Pero no te asustes, esto más bien es para las personas demasiado entrenadas, no es el objetivo de este curso. Pero sí quiero que básicamente quieras armarte una planificación básica de cómo va a ser tu sesión. El calentamiento es básico para cualquier actividad. Mis hijas hacen gimnasia artística, las dos, una tiene 10 años y otra tiene 6 años, y yo siempre les digo que el calentamiento es básico para la parte principal, para lo que van a hacer en el momento de las pruebas gimnásticas que van a realizar. La gimnasia artística es una disciplina que es muy exigente en ese sentido, y yo siempre les digo que traten de hacer una entrada en calor un poco más extensa, que ellas se sientan confiadas a la hora de hacer la actividad, porque pasa generalmente cuando vamos a algún torneo de que ellas se sienten muy nerviosas al momento de realizar las pruebas, y esto hace que no estén enfocadas, que no estén concentradas y no estén lo suficientemente activadas como para soportar esa prueba o como para pasar esa prueba. Luego sí, luego que hacen una o dos pruebas ya se van sintiendo mucho más confiadas y van entrando en la parte principal realmente de la prueba y no se sienten tan vergonzosas o tan nerviosas. Pero es importante la entrada en calor en cualquier sesión de entrenamiento que vayamos a hacer. Este calentamiento, como veremos en el segundo video, tiene 4 partes, que básicamente quiero que las conozcas y que trates de respetar, pero tampoco quiero que te obsesiones con ello, porque son 4 partes para personas que realmente entrenan, que realmente van a hacer una actividad deportiva intensa, exigente, de mucho rendimiento físico y deportivo. El calentamiento tiene sus objetivos bien marcados. Por ejemplo, uno de ellos es prevenir lesiones. Es tratar de que no te lesiones al momento de hacer la actividad principal, que será sin duda un poco más exigente. Aparte, vas a aumentar o mejorar el rendimiento, porque te vas a sentir mucho más confiado, como en el caso de mis hijas. Esos dos objetivos hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de entrar en calor, y por eso es importante entrar realmente en calor y sentirse confiado y sentirse que realmente uno puede hacer lo que quiera hacer. Otro de los beneficios del calentamiento es aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, tu corazón de a poco va a ir entrando en acción, va a latir mucho más veces seguidas, va a aumentar la frecuencia sanguínea, la frecuencia cardíaca, perdón. Tu frecuencia respiratoria también va a aumentar porque necesita mayor aporte de oxígeno a todos los músculos. El sistema circulatorio obviamente se va a hacer mucho más activo. El rango de movimiento de las articulaciones va a ser mucho mayor. Te va a permitir que las articulaciones sean un poco más móviles. Y eso hace que el gesto deportivo que vayas a hacer se te haga mucho más fácil, sea mucho más eficiente el movimiento. Así que hay que prestar mucha atención a estos objetivos que tiene el calentamiento para luego no tener lesiones. A esta edad, yo tengo 39 años también y sé que generalmente me cuesta mucho más entrar en calor. Uno está mucho más propenso a tener lesiones deportivas, se recupera mucho más lentamente, y máxime si uno no tiene un acervo motor o un bagaje motriz extenso. Hay mucha gente que no tiene a esta edad o no ha tenido experiencias deportivas, es decir, que personas que han sido sedentarias toda una vida y que recién ahora empiezan a hacer actividad física, y que festejo eso. Te animo a que si no lo has hecho todavía, te animes a hacerlo, a animarte a hacer alguna actividad deportiva, aunque sea caminar. Es más, te recomiendo que empieces por la caminata. Es una actividad que no requiere de mayores implementos, prácticamente lo puedes hacer en cualquier lugar y cualquiera puede disponer de 5 o 10 minutos para salir a caminar por día. Aquel que diga que no tiene tiempo para salir a ejercitarse, eso no es verdad, porque
No creo que haya un ser humano que no tenga 5 o 10 minutos para ejercitarse. Lo que sí existe es una mala elección de las prioridades. Es decir, hay gente que prioriza mirar la televisión o prioriza estar en el Facebook y no prioriza la actividad deportiva. ¿Por qué? Porque posiblemente no le gusta, porque cuando ha hecho deporte alguna vez en su vida le ha ido mal, ha tenido malas experiencias en lo referente al deporte. Yo tengo algunas personas a las que entreno que me han dicho que mientras hacían actividad física en el liceo, lo único que le hacía hacer el profesor era correr y correr y correr. Entonces aprendió a odiar la actividad física, porque la actividad física o el ejercicio físico sistemático, programado, no tiene por qué ser, digamos, que sea un esfuerzo físico que no lo pueda soportar. Al contrario, tiene que ser placentero. Desde el momento que eso no es placentero, o te estás acercando mucho al alto rendimiento, o tu condición física es muy pobre. Por lo tanto, a través de este curso te voy a enseñar a manejar esos aspectos. El calentamiento va a depender, o sea, la duración del calentamiento va a depender de la actividad física que vayas a realizar. No es lo mismo prepararse para un partido de rugby, en donde ya en el scrum, que tengo que chocar cuerpo con cuerpo si no estoy preparado psicológicamente y físicamente, me van a destruir, me van a pasar por arriba, o cuando tenga que correr en velocidad, hacer un sprint de velocidad, apoyar, hacer el try del otro lado, no lo voy a poder hacer, no voy a estar en las condiciones necesarias si no tengo una muy buena entrada en calor. Por lo tanto, la parte de aproximación del calentamiento es básica en estos deportes de contacto, mucho más, ¿no? O sea que va a depender de la actividad física. No es lo mismo que, por ejemplo, salir a caminar, que solamente salgo a caminar es una actividad muy de bajo impacto. No hay impacto sobre las rodillas, no hay impacto cardiovascular, no hay impacto prácticamente en ningún área. El grado de entrenamiento que tengas es importante también, porque si una persona nunca ha salido, como lo dijimos hace un momentito, si nunca has hecho actividad deportiva, el entrenamiento o el calentamiento, quiero decir, tiene que ser mucho más cuidadoso, mucho más progresivo. Lo que quiero decir con esto es que tiene que ir de menos a más, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, para evitar lesiones, para que esa persona no tenga una mala experiencia. El clima también importa mucho. En los días que está muy húmedo, que hace mucho frío, el calentamiento tiene que ser un poco más extenso. Tenemos que ser mucho más cuidadosos a la hora de planificarlo. Como decíamos, el calentamiento tiene 4 partes que la vamos a ver en el próximo video, pero primordialmente necesito que te concentres en 2, que es una entrada en calor general, donde voy a mover todos los segmentos corporales, voy a mover todo el cuerpo, y luego una entrada en calor específica, donde sí o sí tengo que concentrarme en ese gesto deportivo que voy a hacer. Si sales a caminar, no hay problema, puedes hacer ejercicios de movilidad en el lugar incluso, para tener las articulaciones preparadas para la caminata. Vuelvo a decir, la caminata no es un ejercicio de alto impacto, por lo tanto no vas a tener problema si realizas un calentamiento general de 5 o 7 minutos. Pero sí, si realizas un entrenamiento un poco más dirigido hacia el deporte, posiblemente necesitas mucho más tiempo de calentamiento y un calentamiento específico determinado para ese tipo de actividad. Así que cumpliendo estas 2 fases, acá muestro 4, y la vamos a ver en el próximo video que son 4, que también puedes hacer cada una de ellas. Es más, necesito que hagas cada una de ellas, pero de repente para la actividad que vayas a hacer, con 2 que realices está bien. Si mis hijas realmente se concentran en estas 4 etapas o fases, aunque se hacen el 50% de esas 4 fases, se sentirían mucho más confiadas a la hora de enfrentarse a la actividad concreta que van a realizar.